reflexión no solamente para el estudiante, también para el docente. El docente también va a revisar la práctica pedagógica, la forma que está apoyando a los estudiantes. Ustedes han pedido las evidencias, a partir de las evidencias han hecho la retroalimentación, la mediación, las actividades complementarias has hecho. ¿Cuánto has acertado para que aprendan los chicos con esas acciones que has hecho? Entonces, como docente también vamos a reflexionar a ver cómo está funcionando las actividades o las prácticas pedagógicas que está haciendo el docente, cómo puedo apoyar, ayudar al estudiante para que siga aprendiendo a partir de las dificultades identificadas. Entonces, vamos a hablar de esos dos actores en este PPT, al estudiante y el docente. Siempre, pero en marco de evaluación formativa. Y cuando hablamos de evaluación formativa, recuerden, colegas, hay dos formas de evaluación. Evaluación de los aprendizajes y evaluación para los aprendizajes. Siempre hemos hablado de eso, recuerden simplemente. Hasta ahora, ni la próxima semana vamos a hacer evaluación de los aprendizajes. Porque evaluación de los aprendizajes significa poner nota, calificativo, determinar su porción, aprueba o desaprueba. Cosa que ese tipo de calificaciones, evaluaciones no hemos hecho hasta ahora. Próxima semana vas a hacer eso. Entonces no piensen que la próxima semana es una semana de evaluación. No es semana de evaluación. Es una semana de reflexión. Entonces, en el marco de evaluación formativa, lo que vamos a hacer es evaluación para los aprendizajes o para que siga aprendiendo los estudiantes. Significa, repito lo que dije, vamos a identificar qué ya saben los estudiantes a la fecha, qué cosas han aprendido, en qué todavía tienen dificultades y qué podemos hacer para que siga aprendiendo. Simplemente con esa mirada vamos a trabajar. Por tanto, vamos viendo. Primero hablamos de los estudiantes. ¿Qué van a hacer a ver los estudiantes? Por eso es importante concentrarnos, detenernos en esta parte, porque lo que van a hacer los estudiantes, tú tienes que orientar, porque tú eres el mediador, el docente el mediador, entonces bajo tu orientación, ¿qué cosas deben hacer los estudiantes? Vamos a ver. El propósito para los estudiantes es que los estudiantes de los niveles inicial, primaria, secundaria, EBR principalmente, reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje, de lo que han aprendido ellos mismos, a través de la revisión de productos de su portafolio, con la finalidad de conocer sus avances, dificultades y oportunidades de mejora, lo que veníamos hablando. Entonces, acá, punto de partida, que los estudiantes deben tener su portafolio. Van a revisar su portafolio de acuerdo, no todo el paquete, no toda la caja del portafolio, sino ya están seleccionados qué competencias, qué actividades van a revisar cada día. Ya están seleccionados. No es que van a revisar todito el portafolio, no. ¿Esto cuándo terminaríamos? En una semana. Recuerden, la próxima semana va a ser jornada de reflexión un día por área. Solamente un día por área. Entonces, no vas a terminar de revisar todo el portafolio, pero ya está identificado a ver qué temas, qué actividades, experiencias de aprendizaje se revisan primer día, segundo día, tercer día. Ya está identificado y vamos a ver más adelante. Pero lo que estoy diciendo es que acá el punto de partida es revisar portafolio. Pero vamos a seguir siendo reflexivos. ¿Qué pasará con los estudiantes si no tienen portafolio? Si no hemos inculcado, promovido que tengan portafolio, sea cajas, sea cajones, o sea una bolsa, sea un folder, de guardan sus trabajos, actividades, y si no tienen eso, van a tener serias dificultades. Entonces es importante tener portafolio, ¿no? Entonces, a partir de esos productos, otro punto de análisis, colegas. No todos los trabajos de los estudiantes me permiten analizar el nivel de desarrollo de la competencia. Recuerden,
yo les hago la pregunta y todo el mundo se recuerda seguramente cuando le digo cómo se desarrolla, cuándo sé que está desarrollando la competencia, cuándo sabemos. Cuando digo que sí están desarrollando la competencia, la respuesta es sencilla. Cuando movilizan todas las capacidades de la competencia. Si un producto, si un trabajo, una actividad no moviliza todas las capacidades, simplemente no hay desarrollo de competencia. Entonces eso también es importante tener en cuenta. A ver, pero por ahora estamos hablando de los estudiantes, más adelante profundizamos cuando hablamos del docente. Por tanto, este propósito corresponde a una forma de autoevaluación del mismo estudiante bajo tu dirección, pero bajo dirección del docente, apoyo mediador del docente. Vamos a ver. Por eso, esta semana se llama con dos nombres diferentes. Mira, para cada educación inicial se llama Yo también tengo poderes. Mientras para primaria secundaria se le denominaron reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para mejorar. Fíjense, hasta el mismo nombre. Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes, pero con esa finalidad de para mejorar el futuro. En eso lo que se va a trabajar tres aspectos. Mira, mejora de los productos a partir de la reflexión desarrollada. Van a analizar su producto y dirán en qué han fallado, en qué están bien, cómo debe ser, etcétera. Van a mejorar reflexivamente o a analizar reflexivamente sus productos. Segundo punto, portafolio organizado de manera útil para mi aprendizaje. Entonces van a reorganizar, si no tienen también, si tienen reorganizar, ordenar su portafolio también, pero para que les sirva una forma pertinente para ver cómo están aprendiendo. El tercer punto, asumen compromiso con la mejora del desarrollo de sus aprendizajes cuando está hablando de estudiantes. Entonces, si se dan cuenta, tres aspectos, ¿no? Revisan sus productos, ordenan bonito su portafolio, a partir de esa revisión que han hecho y terminan asumiendo compromiso para la mejora de los aprendizajes. En eso consiste en los estudiantes. Vamos. Pero toda esa acción van a ser en función a tres grandes actividades. Primero, casi similar a lo que hemos hablado, pero en primer cuadro, fíjense, dice, reflexionar sobre productos en base a los criterios de evaluación. Aquí hay un punto clave. Cuando tú agarras portafolio, que está en conjunto de trabajos, sea lleno de caja, en la bolsa, lo que sea, todo lo que han trabajado los estudiantes, ahora, vas a revisar ese producto, van a revisar los estudiantes ese producto teniendo en cuenta los criterios de evaluación, no con cualquier aspecto, sino deben tener criterios de evaluación. Recordarán ustedes, yo siempre les decía, al inicio de la sesión, el estudiante tiene que saber cuál es el propósito de aprendizaje y también tiene que conocer cuál es el criterio de evaluación. Entonces, si hemos reforzado con actividad complementaria en la retroalimentación, sé que no estamos desarrollando nosotros, pero si hemos hecho eso, va a ser muy fácil porque está hablando toda la revisión de productos en función a los criterios. Pero no se preocupen. No se complique, pero les digo, para adelante tiene que haber esos dos puntos. En este caso, para la próxima semana ya están establecidos incluso los criterios de evaluación. Solamente hay que ubicar y ayudar con qué criterio van a evaluar o reaccionar ese producto que tienen los estudiantes. Por eso las preguntas orientadoras debajo de ese cuadrito dice lo siguiente. ¿Cuál es el producto y cómo se esperaba que sea? ¿Cuál es el producto? Se refiere al propósito de aprendizaje. O sea, a la competencia, pues. ¿A qué competencia? ¿Qué cosa deberían de hacer? ¿Cuál es el producto? ¿Y cómo se esperaba que sea? Ese de cómo se esperaba que sea es el criterio, nivel de exigencia, parámetro, condiciones que tú le has dado para que haga la tarea con ciertos criterios. Además dice, ¿qué características debería tener? También es el criterio.
Entonces yo digo, haz una carta, ¿con qué características? Seguramente respetando su estructura, cohesión, coherencia, uso de ortografías, etcétera. Esas, las condiciones que tú le has dado, forman parte del criterio de evaluación. Otro más. Me dice, ¿cómo me sirvieron los criterios para desarrollar mis productos? Cuando tú le das esas condiciones, por ejemplo, cómo quiere que desarrolle esa tarea, entonces con eso uno cumple con esos criterios que diste para la actividad o tarea que están desarrollando. Ese es el primer punto cuando habla de revisión de productos que está en portafolio, pero a base de criterios de evaluación. ¿Qué más van a hacer? Van a reflexionar sobre el desarrollo de su aprendizaje, la segunda cajita que estamos viendo. Reflexionar sobre el desarrollo de su aprendizaje. Pero a base de qué pregunta, mira. ¿Qué he logrado hacer en relación al producto? Como ya tengo este producto, a ver, ¿qué he logrado? ¿Ya? ¿En qué consiste? ¿En qué se me presentaron dificultades? ¿Cuáles son mis dificultades que he tenido? ¿Qué hice o harían para superar esas dificultades? Entonces simplemente van a analizar, en otras palabras, términos sencillos, simplemente qué he aprendido, qué dificultades tuve y cómo he superado mi dificultad, o si no he superado, qué debo hacer para superar mis dificultades. En eso consiste 3 preguntas grandes cuando revisan su nivel de aprendizaje. ¿Qué cosas sé que me falta, no? Y la tercera caja nos dice reconocer y valorar el uso del portafolio. Aquí es decir, a partir de esta pregunta, por ejemplo, ¿para qué me sirve el portafolio? ¿Para qué me sirve el portafolio? Ya no solamente para guardar todo su trabajo, seguramente. Otra pregunta, ¿cómo puedo organizar mis productos en el portafolio para aprender mejor? Ahí la respuesta será diversa. Ustedes tendrán que orientar. Por ejemplo, puede ser por semana, puede ser por áreas, puede ser de repente por experiencias de aprendizaje, puede ser competencias. Eso ustedes tienen que ayudar. Fíjense que se hace a los estudiantes, ¿qué tal? Se preguntan ellos mismos y no van a tener la respuesta. Entonces, ustedes ya tienen que estar pensando cómo debe ser adecuadamente ordenados sus portafolios. Entonces, pues, por eso es la sugerencia que les estoy dando, quizás por áreas, aparte cada área correspondiente, sería lo excelente, o de repente por semanas, pero en semana trabajan 2, 3, 4 áreas también. Y si dices por experiencia de aprendizaje se complican, porque experiencia tú conoces, pero el estudiante no conoce. Entonces, ese tipo de organización tienes que ayudar en este caso de la tercera parte que estamos hablando. ¿Ya? Listo. A ver qué más. Cuando hablan de reflexión sobre sus prácticas o productos, reflexionar sobre sus productos en base a criterio de evaluación, ¿cómo van a hacer? Es un ejemplo que se presenta aquí. Es un ejemplo. Lo que está diciendo, ¿cómo reflexionamos sobre nuestros productos en base a los criterios? Mira, todo lo que está en este cuadro se llaman criterios. Y esta puede ser una de las evidencias que están escritas. Un poquito vamos a ampliar para que vean. Pero solamente es un ejemplo, nada más. Esto no vas a revisar, sino solamente es un ejemplo. Lo que vas a revisar es en la ficha de autoaprendizaje que está para cada grado. Entonces acá hay una evidencia, acá los criterios que están establecidos, muy similar va a ser para esta semana, estos criterios que van a revisar, por ejemplo, dice, ¿cuál es el producto y cómo se esperaba que sea? Acá está el producto. ¿Qué característica debería tener? Acá están los criterios. ¿Cómo se revisan los criterios para desarrollar los productos? Entonces acá te está preguntando, ¿el texto presente, el título, el lenguaje utilizado son sencillos y claros? Sí, no, simplemente va marcando, pero simplemente, como repito, le estoy diciendo que es un ejemplo que se puede trabajar, pero no va a ser así en caso de fichas de autoaprendizaje. De cada actividad están previstas, ¿sí? Entonces, simplemente eso es un ejemplo. Ahora, a ver, ahí, listo. Además, cuando van a reflexionar sobre el desarrollo de su aprendizaje, del segundo punto que hemos hablado, se refiere a lo siguiente. Van a hacer preguntas generales, no específicas. Dice,
¿Cuál era el propósito en este producto? Propósito, recuerden que son competencias. Cualquier competencia está desarrollando. ¿Qué logré hacer? ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Qué haría para superar esas dificultades? Recuerdan, hace un rato hemos leído también esas preguntas. Otro más. ¿Qué avances demuestra este producto en mi aprendizaje? ¿Cómo es mi producto en relación a los criterios de evaluación compartida? ¿He logrado o no he logrado? ¿Cómo es? ¿Cómo se compara este producto con los anteriores? ¿Está igual? ¿Mejoró? ¿En qué? ¿Y qué hice para mejorar? ¿Ya está? ¿Qué es lo que más importante que aprendí? ¿Lo podré usar en otras situaciones? Estas preguntas son generales. No vayan a pensar exactamente, van a hacer esta. Son generales que orientan simplemente para revisar el producto del trabajo, su aprendizaje de los estudiantes. En la ficha hay otras preguntas específicas de cada tema, de cada día, pero mientras estas son preguntas generales. A partir de ahí nos orienta inclusive cómo debe organizar su portafolio en caso de educación inicial, en caso de educación primaria, también cómo debe organizar su portafolio, y luego en caso de secundaria también cómo debe ser su portafolio. Simplemente una orientación correspondiente, ¿ya? Entonces, eso también es una mirada, de repente nos sirve también para todos. Ahora, vamos a hablar sobre el docente, semana de reflexión de los aprendizajes, pero centrado en el docente. Por eso le decía, dos actores, estudiantes y docentes. Vamos con los docentes. El propósito para los docentes en la jornada de semana de reflexión es que los docentes acompañen a los estudiantes, propósito es eso, que tú vas a acompañar a los estudiantes en sus procesos de autoevaluación y fortalecen la evaluación formativa en su práctica pedagógica. A ver, vamos. Toda esta semana, como siempre que haces cuando hay aprendo en casa, toda la semana, como siempre acompañas, me estás llamando, estás verificando, estás retroalimentando, etc. Lo mismo vas a hacer esta semana, no es otra tarea adicional, pero centrado en proceso de autoevaluación de los aprendizajes de los estudiantes, porque ellos van a trabajar eso. No es que van a desarrollar una sesión, sino van a hacer autoevaluación. ¿Ya? Entonces una reflexión, ahí vas a acompañar, a propósito es eso. Luego fortalece la evaluación formativa, lo que estamos hablando, evaluación para que siga aprendiendo. No vas a poner nota, además vas a hacer la descripción, cuál es el nivel de desarrollo de competencias que están desarrollando, simplemente con 3 preguntas, ya hemos dicho, cuáles son sus logros, sus dificultades y acciones a mejorar, simplemente con eso. Con eso, cuando dice en su práctica pedagógica, pregúntate lo siguiente. ¿Qué tipo de retroalimentación estabas haciendo? ¿Está funcionando la intervención, asesoramiento que tú estás haciendo? ¿Estás haciendo actividades complementarias? ¿Eso le ayudó a aprender a los estudiantes? En esas cosas consiste tu reflexión en el docente. Por eso reflexión sobre su práctica pedagógica. ¿No está? Entonces, si no está funcionando, de repente cambiamos la estrategia, enfatizamos más. Recuerden, yo les decía cuando hablamos de tema de retroalimentación. La retroalimentación te va a llevar tiempo de media hora, 25 minutos por estudiante cuando quieres hacer bien la retroalimentación, una retroalimentación adecuada. No se trata de llamar un rato, simplemente preguntar qué he hecho, qué cosa ha hecho, o simplemente qué actividades aprendieron, qué trabajos hubo y después se acabó para cumplir. No, no se trata de eso. Simplemente reflexiona y cada uno se ubica qué están haciendo, ¿no? Por tanto, la orientación es para el docente. Al interior de la guía, acá hay un punto importante. Hay guías de docentes que están en la plataforma, que les voy a entregar también al final de la reunión, para radio, televisión, web. Entonces, tenemos que revisar esa guía para esta semana de reflexión. Por eso dice, al interior de la guía docente, para el programa semana
La programación semanal se enfatizarán aspectos relacionados a la evaluación formativa como 3 puntos, lo que hemos hablado ya. Uso de criterio de evaluación. Entonces, aquí van a enfatizar cómo debes usar, o sea, te va a orientar en esa guía del docente cómo debes usar criterio de evaluación durante esta semana. ¿Qué criterios va a ser para cada actividad? Ya está en la guía. Desarrollo de la retroalimentación. ¿Cómo debes retroalimentar en esta semana centrado en autoevaluación? No para el aprendizaje, sino para que reflexionen de lo que han aprendido o de lo que están aprendiendo. Y el tercero, recomendaciones para la mejora de su práctica pedagógica. También eso. Entonces, en ese 3, funciones principales del docente. Además, reflexiona sobre su práctica pedagógica a partir de estas preguntas sugerentes, por ejemplo. ¿Están comprendiendo el propósito de aprendizaje? A ver, una reflexión aquí. Cuando los estudiantes reciben la clase por radio solamente, muchos estudiantes se quejan que no entienden porque el tutor habla muy rápido. Quizás no han captado todo, pero tú como profesor de aula tienes que complementar la actividad. Siempre les he dicho eso. Nosotros desarrollamos actividades complementarias, no desarrollamos sesiones ni diseñamos nada, pero sí actividad complementaria. En ese punto, los estudiantes habrán comprendido el propósito de aprendizaje, y si no lo ha dicho el locutor, el quien facilita o el quien dirige, tú lo has dicho, ¿cuál quieren aprender? Eso es tu punto de reflexión. La segunda pregunta, ¿están comprendiendo los criterios de evaluación? Los chicos saben cuáles son los criterios de evaluación de cada actividad que está desarrollando, sea por radio, televisión, web. Otra reflexión. Hacemos un alto ahí. Recuerde, si el estudiante no sabe el propósito de aprendizaje, ¿qué es lo que tiene que aprender? Si no sabe cómo desarrollar esa actividad o los criterios de evaluación, no podrá desarrollar fácilmente, no tendría sentido. Cuando al revés, si los chicos comprenden cuál es el propósito de aprendizaje, con qué criterio de evaluación o con qué criterios, con qué aspectos, con qué nivel de exigencia tiene que hacer esa tarea, esa actividad, entonces ahí siempre les dije, ahí sí estaría enfatizando una retroalimentación eficaz. Ahí sí estaría haciendo el profesor evaluación para el aprendizaje. Él siempre decía eso. Entonces, justamente te está preguntando cómo vas trabajando. Otro, ¿cómo podía ser más claro para ellos entonces? Si, por ejemplo, el quien está dirigiendo esa sesión, sea por radio, televisión, cualquiera que sea, no se expresa con tanta claridad, de repente no está el lenguaje utilizado a la altura de los estudiantes, ¿tú lo has hecho algo, has bajado nivel para que entiendan? Eso te está preguntando, ¿no? Otro, estoy brindando la retroalimentación, pero ¿qué tipo de retroalimentación? ¿Todos necesitan que lo retroalimente en lo mismo? La respuesta va a ser no, porque hay diversidad en el salón. Entonces, esas cosas, pero con una forma de reflexión, ¿no? ¿Qué estrategias estoy desarrollando para ellos? Seguramente atención simultánea diferenciada, a pesar de que es monogrado, un solo grado, pero son diversidades, en diferentes formas, estilos, modos de aprendizaje, en todo, seguramente, ¿no? Otro, ¿cómo podría mejorar la retroalimentación que les doy? ¿Cómo la mejoro? De repente estoy haciendo solamente elemental, cómo debe ser descriptiva, cómo debe ser descubrimiento o reflexivo, cómo debe ser retroalimentación oral, cómo debe ser retroalimentación escrita. Esas cosas te están dando una reflexión para un poco orientarnos bien el trabajo. Otro más. ¿Qué aprendizajes han desarrollado mis estudiantes? A partir de esa reflexión ya lo vas a identificar qué aprendizajes han desarrollado los estudiantes. ¿En qué aprendizajes han presentado mayores dificultades? Por eso vas a hacer esta semana un balance.
un balance en el cual vas a identificar, con esa reflexión que están haciendo ambos, a ver qué aprendizajes han logrado o están avanzando, en qué niveles de aprendizaje están los chicos y también cuáles son sus dificultades que tienen en cada área correspondiente, porque se va a trabajar solo 4 áreas: comunicación, matemática, personal social y ciencia y tecnología. Entonces es importante identificar en esas 4 áreas cuáles son sus logros, sus dificultades y qué podemos hacer para seguir aprendiendo. Finalmente dice, ¿qué estrategias didácticas están ayudando a mis estudiantes y cuáles no? También para discriminar, ¿no? Cuáles sí, cuáles no me está funcionando. En eso consiste la reflexión centrada en el docente. Algunas orientaciones sobre el proceso de retroalimentación en los productos, análisis de los productos también que estamos hablando. Dice lo siguiente, a ver. Retroalimenta el proceso en su producto final. Producto final, ¿por qué? Porque estamos ya revisando lo que han trabajado ya los estudiantes. Dice, revisemos juntos los criterios y los avances, juntos con los estudiantes en el momento cuando te vas a comunicar para retroalimentar qué hacías toda la semana. Similar caso también vas a hacer ahora en el horario, en la programación que tú has hecho, tal como está. De otro. La pregunta es, ¿cuál es el producto? Identificas, escoges de acuerdo a la actividad que está programado. ¿Qué características se espera que se tenga? Eso se llama criterio de evaluación. Criterio de evaluación. Cuando dice qué características debería de tener ese producto, te está preguntando cuál es el criterio con el cual tenía que hacer el estudiante. He revisado con tus avances y veo que has logrado, puedes decir así a los chicos, y dices así, ¿qué has visto tú? ¿En qué crees que podíamos mejorar tu producto? Para que siga reflexionando y que diga ellos mismos. A partir de ahí puedes sugerir, he logrado hacer esa, sería supuesta respuesta del estudiante, he logrado hacer tales cosas. Yo creo que podía mejorar y si hago tales cosas y algo más. Entonces, la respuesta, recuerden, la retroalimentación es el intercambio de preguntas, repreguntas, conversaciones, diálogos, interacción. Eso es lo que estamos diciendo. También podrías hacer tal cosa, eso está con color negro y estás dando sugerencias a los estudiantes. Aquí me tienes que aplicar la teoría, lo que de tanto se habla, de conocen todo el mundo, de Rebecca Anikovich y también Daniel Wilson. Todos los 5 pasos, procesos, escalera de Wilson, etcétera. Aplícame acá la teoría, pero en la práctica. Entonces estamos acordando que para mejorar tu producto. Ya estás llegando a un compromiso. Entonces siempre tiene que terminar con un compromiso esta jornada o la semana de reflexión con los estudiantes, pero bajo tu dirección. Por eso esta parte es tu orientación, cómo debe hacer esa retroalimentación esta semana en caso del docente, en proceso de acompañamiento. Esos son las orientaciones que ha lanzado el Ministerio de Educación para esta semana, centrado para el docente y los estudiantes. Por eso dice el diálogo entre quien enseña y quien aprende. Es fundamental para la mejora del aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Entonces, ese es el primer insumo que tenemos que revisar, ya hemos revisado. Si son directores, ustedes, colegas, todos, entonces hay una necesidad, en todo caso, socializar con los docentes. Si todos están en la sala, tanto docentes y directores, excelente, estamos ganando tiempo 2 en 1. Entonces ya están empoderándose los docentes y los directores también, porque más adelante vamos a hablar roles de cada uno, de cada actor todavía. Ya hemos revisado primer insumo, primer material. El segundo material que tienen que revisar todos los docentes es la programación semanal. En la programación semanal está por día qué actividad es lo que van a desarrollar, sea por televisión, por radio o por web. Vamos viendo por televisión, mira. En caso de iniciar, por ejemplo, casi no hay tanta orientación, solamente dice, van a desarrollar, yo también tengo poderes, competencias que desarrollan también, ya está. Pero a partir de primaria ya está por día y por grados. Todo el mundo sabe, es igualito, mira, está por ciclos. Primer, segundo, tercer grado, cuarto, etcétera, por ciclo. Es igual.
Pero lo curioso está lo siguiente, a ver, colegas, no es, ya, la forma estará igual, pero el contenido no lo es. ¿Por qué? Mira, tema. El primer día para primer, segundo grado. Nos divertimos jugando al enfrentar desafíos. Primera parte, parte 1, hay parte 2 el día miércoles, continúan con eso. Pero lo curioso con este nombre, con este tema que van a desarrollar sesión, o sea, la reflexión, van a desarrollar dos competencias. Se comunica oralmente en su lengua materna, eso sería en comunicación. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, etc. Entonces es de ciencia y tecnología. Esa es la novedad para esta semana. Con una actividad va a desarrollar dos o más competencias, son competencias de diferentes áreas. Pasa lo mismo con tercer y cuarto grado, fíjense, jugamos y disfrutamos enfrentando retos, parte 1, también hay parte 2. Igual, lee diversos tipos de textos y resuelve problemas de forma, movimiento y localización, comunicación y matemática. Van a reflexionar de esa manera, ¿está? De esas competencias. Si revisamos, por ejemplo, en quinto, sexto grado también, evaluándonos también aprendemos. Recuerden, es jornada de reflexión. Evaluándonos también aprendemos. Ahí van a desarrollar, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, o sea, competencia transversal. El segundo día, matemática, van a desarrollar matemática. El tema se llama reflexionamos sobre algunos significados de las fracciones, pero van a desarrollar competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma y también resuelve problemas de cantidad. Competencia netamente del área de matemática y competencia transversal. Esa es la novedad que aparece para esta semana, colegas. Se la revisan cada uno en el grado que atienden, en el ciclo que atienden, en los días que atienden, todos los demás. Entonces, a partir de esta programación, obviamente existe, no están en la sala secundaria, pero está para secundaria también, está en televisión también, obviamente, para secundaria continua, y luego aparece para CB, inicial también, para CB, reflexión, ya. Aquí el detalle es lo siguiente, radio, acá está radio. La programación por radio ya es diferente. O sea, desarrollan solamente, mira, en este caso vamos a, en caso de inicial no hay problema, en caso de inicial también igualito, no sé si está en la sala inicial, no creo, pero inicial ya está junto de 3, 4, 5 años, para cada uno correspondiente, tiene su actividad y sus competencias que desarrolla. Si vamos a primaria, por ejemplo, en radio, el día lunes se va a trabajar, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes en el área de ciencia y tecnología, ahí se va a trabajar. Pero van a desarrollar la competencia, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, etcétera, etcétera. Aquí la novedad, la diferencia es que desarrollan una actividad, por ejemplo, pero de un área y con una competencia establecida. En radio no va a haber martes, pero sí hay miércoles, sí hay jueves, sí hay viernes. Entonces, si te das cuenta, el lunes desarrollan ciencia y tecnología, miércoles matemática, jueves personal social y comunicación el día viernes. Por eso le decía, solamente se va a trabajar en 4 áreas, en caso de estas aquí vienen. Entonces, así está organizado. Entonces, hay una necesidad que los docentes revisen, dependiendo del grupo de estudiantes que tienes. Hay un grupo que está ingresan, tienen acceso por televisión, otros por radio, otros por web. Entonces, hay una necesidad de revisar todo eso. Entonces, igual, todos los grados, niveles y modalidades está la programación. Entonces, vamos haciendo lo siguiente. Por tanto, a partir de esa programación, pero también es necesario para los que tienen acceso por web, ojalá que también alguien tenga acceso. En caso de web o de internet, cuando tienen acceso, también tienen su programación propia. En caso de web está por grados. Por ejemplo, el primer grado está para primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, para todo está programado, todo lo que concierne para primer grado en varias áreas. En caso de en web es más de 4 áreas. Está
ciencia y tecnología, está arte y cultura, está en matemática, personal social, comunicación. Y también en caso de educación física, en caso de los que acceden por web, va a ser en todas las áreas. Ahí está segundo grado, tercer grado, para el grado correspondiente. Entonces, lo que estoy motivando es que ustedes tienen que revisar conmigo, no vamos a revisar todo eso, sino tienen que revisar el grupo de estudiantes con qué medio acceden y van a trabajar todo eso. Hay un detalle acá. Hay un detalle acá. A partir de esa revisión de programaciones que estamos viendo, pero también existen fichas. Fíjense, no sé, seguramente están viendo la pantalla, lo que estoy abriendo la carpeta, aparece, les voy a dar ficha de primaria y aparece por ciclos. Voy a abrir uno de los ciclos. En este ciclo, tercer ciclo, por ejemplo, aparece ficha de autoaprendizaje en ciencia y tecnología, evaluación de primer grado, sesión de evaluación. Ciencia y tecnología para segundo grado, comunicación para primero, segundo grado, matemática, primer, segundo grado, personal social para primer, segundo grado. Vamos abriendo uno de ellos, por ejemplo. A ver, ¿en qué consiste? Esta ficha es lo que van a trabajar los estudiantes, ¿verdad? Esta ficha. Entonces, en esta ficha, el título dice ciencia y tecnología, obviamente, y dice reflexionando sobre nuestros aprendizajes aprendemos mejor. Lo curioso que está lo siguiente. En esta parte de los retos que aparece, es lo mismo para todos, con pequeñas variaciones. Pero a ver, ¿a qué se refiere? Mira, primer reto. Mejorar mi portafolio para reflexionar de manera permanente sobre el progreso de mis aprendizajes. Ya ves, va a mejorar el portafolio a partir de estas actividades, orientaciones que se le va a dar. Otro reto para ese día, o en esta área. Identificar mejoras para mis productos que son muestras de mis aprendizajes, o sea, análisis de su aprendizaje. Finalmente, reconocer aquellos aprendizajes a mejorar asumiendo compromisos personales de mejora. En eso consiste. Luego, ya le dice las orientaciones, etcétera, etcétera, empieza la reflexión, empieza la pregunta que tienen que marcar de 1 al 6, si he planteado actividades o no, etcétera, todo lo demás. Pero el detalle está lo siguiente, ojo, ojito acá, mira, es importante leer todo, ¿ya? Ustedes van a revisar del grado que te corresponde, las áreas que están programadas por día, tienes que revisar eso, si no, ¿cómo vas a poder ayudar? Dice, mira, en el mes de julio participaste en la sesión de aprendizaje que se llamaba Explicamos el cultivo de plantas medicinales como tradición familiar. De esa actividad que se desarrolló en el mes de julio consiste la reflexión, no de otra. Entonces ya está, por eso hace un rato le decía, ya está determinado de qué tema es lo que van a reflexionar. No van a revisar todo el portafolio, todito, sino más bien este tema tendrán que ubicar en qué parte de su portafolio está. Agarran y empiezan a revisar. Dice, sesión de la experiencia de aprendizaje, conociendo la historia de mi familia, me siento importante. Ya van 2 actividades. Las acciones planteadas en esta ficha te permiten reflexionar sobre las actividades que realizaste para aprender. Además, revisarás la evidencia de aprendizaje planteadas, acciones de mejora a partir de su reflexión. En eso consiste. Entonces es importante leer esta parte, lo que estamos indicando también. A partir, como ya tienen 2 actividades o experiencias de aprendizaje que van a revisar el mes de julio, en algunas actividades va a aparecer de agosto, algunas actividades de la segunda semana de septiembre, así, pero ya está identificado, por eso es importante leer. Luego, a partir de ella, ya están revisando sus productos. Las preguntas que están acá son los criterios de revisión, criterio de evaluación, lo que se llamaba, aquí marcarán del 1 al 6, tal como dice, ¿no? Esta parte lo hice, no lo hice, simplemente con aspa. Luego, las ideas también lo hice, no lo hice, en función de lo que estamos hablando.
Pasa lo mismo en caso de acá también, cada uno lo ya van revisando todo lo demás, la tarea, todo eso. Entonces, voy poniendo acá, sí, nota dicotómica, dependiendo de la indicación que están dando. Por ejemplo, dice describir en una planta tradicional, sí, no, todo lo que han trabajado, están revisando su producto, simplemente van a remarcar si es sí, si es no, nada más, ¿no? Pero acaban de escribir el tiempo durante del contrato, por ejemplo, etcétera, pero llegan al final toda esta parte de la descripción. Van a escribir acá los estudiantes. En eso consiste en caso de primer gradito de ciencia y tecnología. Si vamos abriendo otro, quizás de otro grado, pasará lo mismo. Cuarto grado también, tercer, cuarto grado, igualito en dos áreas, ciencia, tecnología, comunicación, matemática, personal social, y vamos a abrir uno de ellos de matemática de cuarto grado. ¿Qué va a pasar? Es igual. Fíjense los retos. Igual lo que hemos dicho, mejorar mi portafolio para reflexionar de manera permanente sobre el progreso de aprendizaje, identificar mejora de productos, reconocer aquellos aprendizajes a mejorar asumiendo compromisos. Todos son los mismos, pero varían de acuerdo al tema ya. Entonces, y vamos viendo todo esto, por ejemplo, más abajo ya está indicando también cómo se va a desarrollar las actividades, cuándo van a marcar sí, cuándo marcan no, todo lo demás, ¿no? Entonces, esas formas es importante revisar en caso de las actividades en las cuales van a trabajar. Por ejemplo, está pidiendo, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes al representar datos de los platos típicos de mi comunidad. Entonces, encuentran ese producto, esa actividad, lo que han trabajando de platos típicos de la comunidad. Estamos hablando de matemática, pero recuerden, en cada semana salía experiencia de aprendizaje que engloba todas las áreas. Había un título general para la semana y también título para cada sesión. A eso se refiere, ¿no? Entonces, el propósito es reflexionar sobre el logro de dificultad de los aprendizajes analizando la evidencia de representación de datos sobre los platos típicos de la comunidad. Recuerden simplemente lo que trabajaron la sesión en esa vez, esa actividad. Van marcando, van escribiendo, recogiendo los resultados de los platos típicos de comunidad, todo eso. Esta seguramente puede ser otra también, lo que han hecho esa vez con sus palitos, todo lo demás, y cómo organizamos los datos, va explicando simplemente para evidenciar cuánto saben los estudiantes de lo que han trabajado, ¿no? Entonces, van respondiendo todas las preguntas correspondientes. Aquí un alto, mira. Aquí van a hacer la descripción correspondiente. Lo que logré, lo que todavía no logro, y apoyo. Van a demandar, o sea, los estudiantes van a escribir qué cosa, de acuerdo a estas actividades planteadas, qué cosa ya saben, qué cosa les falta todavía, y en qué necesitan apoyo de parte de los docentes o de alguna persona mayor también, que en este caso, ¿no? Entonces, esas son los criterios de las actividades y su evaluación correspondiente. Ocurre lo mismo para todos. Quinto y sexto también tenemos acá, quinto y sexto grado, igualito. Entonces, ya no sé qué está pasando. Bueno, si no se escucha, me avisarán. Bueno, entonces lo siguiente. A partir de eso, ¿qué vas a hacer usted como director? Vamos a pensar como director y como docente, etc. Hemos sacado desde la DREA el oficio de precisiones para esta semana. Se llama Precisiones sobre la semana de reflexión de los aprendizajes. Lo que estamos diciendo esta semana, simplemente recordándoles que esta semana se lleva a cabo de reflexión del 28 de septiembre al 2 de octubre. Pero ¿qué ocurre acá? Van a elevar su informe correspondiente de la semana de reflexión. O sea, la semana de septiembre de Aprendo en Casa termina el 25, o sea, el día de ayer. Vas a hacer tu informe, como siempre, mi informe mensual con su aplicativo correspondiente, pero con corte el 25, el día de ayer, viernes. Porque el lunes ya no es Aprendo en Casa, sino semana de reflexión.
Entonces vas a hacer de toda la semana de reflexión otro informe específico. No se puede mezclar con Aprendo en Casa del mes con la semana de reflexión. Son actividades diferentes. Entonces va a haber dos informes. Por tanto, en este caso que estamos diciendo que el director de la institución educativa, aspecto del director, los docentes, perdón, primero, los docentes de cada institución educativa hacen su informe consolidado entre el 5 y 6 de octubre, o sea, lunes y martes de la siguiente semana. Esta semana de lunes a viernes vas a abocarte netamente a asesorar, retroalimentar, apoyar, mediar toda la jornada de reflexión y pasado esa semana, entre lunes y martes, haces tu informe y le presentas hasta el día martes al director. El director va a hacer dos acciones. Primero, va a convocar a un trabajo colegiado de análisis y reflexión. A ver cómo nos ha ido, cuál es el nivel de aprendizaje que tiene cada grado, cada área seguramente, en qué grado hay mayor dificultad, menos dificultad, esta jornada de trabajo colegiado para poder reflexionar. Más adelante les digo de qué tema vas a reflexionar. Luego consolida a nivel de su institución su informe y presenta hasta el 9, o sea, trabajan el día miércoles, jueves y viernes. 3 días tienen plazo los directores para que puedan consolidar, hacer sus trabajos colegiados y mandar a la UGEL su informe correspondiente. Mientras las UGELes también hacen similar caso. Van a hacer también una reunión de análisis y reflexión a nivel de la provincia, seguramente, identificando las instituciones, los demás, y luego hace su informe a la TREA hasta el día 13 de octubre. Ellos trabajan 2 días, lunes y martes están enviando a la TREA. Esas son las precisiones en caso de informes. Pero más abajo en el anexo, seguramente ya conocen, simplemente les indico, ¿qué van a hacer principalmente los directores y también docentes, padres de familia y los estudiantes también? Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Los directores promover el desarrollo de la semana de reflexión de los aprendizajes de acuerdo a las orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación. Ojo, ojito, cuando decimos de acuerdo a las orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación, es el primer PPT que les he mostrado. Esa. Programación semanal, lo que hemos revisado, radio, televisión y también por web. Y las fichas de autoaprendizaje que cada uno debe tener, cada medio de transmisión también tiene. Lo que hemos visto ahorita es una de las fichas, pero también tiene por radio, tiene tu web, etc. En primaria, secundaria principalmente. Eso tiene que promover el director. Significa, el director tiene que enfatizar, promover que los profesores revisen todo eso. Porque si no revisan, ¿cómo van a apoyar, ayudar todo eso? Más o menos que hemos socializado similar caso. Segundo punto. Planificar, ejecutar y monitorear el desarrollo de la semana de reflexión de los aprendizajes de acuerdo a la programación semanal. Entonces el director, sea multigrado, sea o polidocente, multigrado también, siempre hace el monitoreo, ejecuta todo el desarrollo de la actividad con la llamada telefónica a todos los medios correspondientes, pero para dar el cumplimiento de acuerdo a la programación que está hecho la semana. Obviamente esta parte los unidos no lo hacen, pues, pero sí hacen multigrado, pero sí lo hacen docentes. Otro. En caso de unidocentes, como no hacen el monitoreo de esos docentes, pues, ¿a quién van a monitorear? Pues es el único. Entonces, la UGEL, los especialistas de la UGEL van a monitorear a todos, principalmente a los unidocentes. Mientras en multigrado, polidocentes ya están encargándose sus directores, pero también en algún momento tenía apertura los especialistas de las mujeres, también monitorean a todos, pero principalmente a los unidocentes porque no hay quien monitorea a ellos. Ya está. La C, desarrollar el trabajo colegiado
desarrollar el trabajo colegiado para analizar, consolidar las actividades realizadas durante la semana de reflexión de los docentes y estudiantes. Trabajo colegiado puede desarrollarse considerando los logros y dificultades en los siguientes aspectos de análisis. Ojo, el director cuando organiza su trabajo colegiado sugerimos 4 temas. Pueden hablar de nivel de participación de los docentes, nivel de participación de los estudiantes durante esta semana, nivel de envío y consolidación de las fichas de autoaprendizaje y análisis de la situación de aprendizaje de los estudiantes. Explico, a ver, de otra manera. Multigrado tiene 3 docentes, suponiendo, pero de los cuales ha hecho adecuadamente quizás 2. Ya está, a eso es nivel de participación. Y se han hecho todos, 100%. Nivel de participación de los estudiantes. En multigrado, unidocente, lo que sea, tiene 40 estudiantes. Pero no participan los 40 estudiantes, sino solamente 35 o 30 estudiantes. A eso se refiere nivel de participación. ¿Cuántos participaron en esta semana de reflexión? Es muy similar lo que hace su registro de acceso a Aprendo en Casa. Es muy similar. Todos los que no acceden a Aprendo en Casa seguramente tampoco no van a participar en la semana de reflexión. Es la lógica. Otro. El nivel de envío y consolidación de las fichas de autoaprendizaje, acá es el punto clave. A ver. Tú tienes 30 estudiantes, suponiendo, ya en un salón. Tú tienes 30 estudiantes, exagerando. Pero los 30 estudiantes le diste la ficha, tuvieron acceso, la ficha o la actividad, igualito, no es otra tarea más, recuerden colegas, como tú mandabas actividades complementarias, las tareas para que recibieran los estudiantes, igualito, en vez de actividades complementarias, ahora vas a enviar la ficha a los estudiantes, o van a tener acceso a la ficha los estudiantes, porque los que van a desarrollar por televisión, por radio, esas fichas es lo que va a dejar como tarea para los estudiantes. Entonces, todos han recibido de los 30, por ejemplo, vamos a decir 25 recibieron porque 25 acceden, suponiendo. Pero esas fichas de autoaprendizaje, colegas, para esta semana se convierten en evidencias. Y recuerda, los chicos te mandan las evidencias para tu retroalimentación, porque si no, ¿cómo harías la retroalimentación? Entonces, las fichas te van a devolver desarrolladas. Entonces, aquí en el punto 3 está diciendo cuántos han devuelto las fichas, la consolidación de las fichas de autoaprendizaje. Entonces, como han recibido 25, de 30, 25, pero solo 15 han devuelto, esos datos se necesitan. ¿Está? Así vas a informar. Solo 15 han devuelto, solo 15 han sido retroalimentados, pero recibieron 25 de los 30 estudiantes que tenía, más o menos así. El último, el punto 4, análisis de la situación de aprendizaje de los estudiantes. Solo de los 15 tendrás que analizar, porque si no tiene la evidencia, el retorno de autoaprendizaje, ¿cómo vas a determinar en qué nivel de aprendizaje están? No podrías. Entonces, como tenías 30 estudiantes, recibieron 25, pero te dan devuelto solo 15, entonces de 15 analizas y determinas el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Esas cosas tienen que entrar en el informe correspondiente, o el tema de análisis de trabajo colegiado, obviamente en el informe también. Punto D, establecer compromisos con los docentes para mejora de la práctica pedagógica y aprendizaje de los estudiantes. No te olvides, a partir de esa reflexión, los docentes tienen que asumir ciertos compromisos para mejorar su práctica pedagógica de mismo y también aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, en el punto E, el director tiene que elevar el informe al UGEL sobre los resultados del desarrollo de la semana de reflexión de los aprendizajes, considerando los logros, dificultades y compromisos asumidos a nivel institucional. Si es posible, lo sería ideal, escuchen, directores, a partir de esta reflexión que vas a hacer, puedes hacer un plan de mejora. Eso es lo ideal. Hazlo, pequeño plancito de mejora, cómo vas a mejorar el nivel de aprendizaje a partir de esta reflexión. ¿Recuerdan? A los años anteriores hacíamos día de logro.
solamente de nombre, pero pero terminaba siempre con plan de mejora. Similar caso estamos haciendo ahorita, pero de semana de reflexión. Entonces ahí termina el caso de los directores. Vamos con los docentes. ¿Qué tienen que hacer específicamente esta semana los docentes? Ojo, ojito acá. Leer, analizar y comprender la guía de orientación de la semana de reflexión, lo que hemos visto el PPT, la primera parte. Programación semanal de la estrategia Aprende en Casa, principalmente esos dos, pero también la B, leer, analizar, comprender la ficha de autoaprendizaje. Es un poco diferente la ficha con radio, televisión y web. Entonces, dependiendo por qué medio acceden tus estudiantes, hay una necesidad que tienes que leer, analizar y comprender en qué consiste, de qué está haciendo todo eso. Del grado, por eso, o ciclo, el área curricular que corresponde. Cuando hablamos de grado es primaria, ciclo también primaria, pero cuando hablamos de área curricular estamos hablando de secundaria, porque este oficio es para todos. Para el nivel de educación inicial tendrá precisiones específicas porque hasta ayer no teníamos, recién a las 6 de la tarde o 4 de la tarde iban a reunirse, el ministerio no sé si habrá precisiones sobre este punto, porque, o sea, fichas para inicial todavía no había hasta ayer. Listo. La C. Desarrollar las actividades propuestas de la semana de reflexión de los aprendizajes en el marco de evaluación formativa, lo que estamos hablando, enfatizando el uso de criterio de evaluación, desarrollo de retroalimentación y la mejora práctica pedagógica, lo que hemos visto en el PPT. Garantizar que los estudiantes tengan acceso a las fichas de autoaprendizaje que deben completar durante el desarrollo de la estrategia de Aprende en Casa, la que servirá como herramienta para ver en qué aspectos son los que muestran fortalezas y también las dificultades. Entonces es importante que los estudiantes tengan acceso a esas fichas. Otro, orientar el desarrollo para que organices portafolio con sus productos y las actividades de la reflexión, el compromiso de mejora de que deben asumir la responsabilidad para el desarrollo de la autonomía. Entonces, en eso también consiste, en caso de los docentes, que tenemos que desarrollar esa parte también. Otro. A ver. Que tienen que reflexivamente asumir compromisos. Establecer estrategia de comunicación asertiva con los estudiantes y su familia para informar sobre los logros, dificultades de sus aprendizajes y se asuman compromisos. Recuerda, a partir de esa reflexión que hayas tenido con los estudiantes y los docentes, ya puedes informar a los padres de familia cuál es el nivel de aprendizaje de sus estudiantes. Pero también ellos asuman compromisos, por eso que asuman los compromisos los padres de familia también. Eso tiene que promover el docente. Al final de la semana de reflexión de los aprendizajes, participar en el trabajo colegiado, lo que convoca el director, para analizar, consolidar todo el proceso de las actividades que se llevó a cabo de la semana de reflexión. Otro, asumir compromisos para la mejora de práctica pedagógica y aprendizaje de los estudiantes. Todavía tenemos. Y luego, elevar el informe al director sobre los resultados del desarrollo de la semana de reflexión, lo que hemos dicho, considerando los logros, dificultades, compromisos de los siguientes aspectos. En ese informe vas a considerar 4 aspectos. Igual, lo que hemos hablado, nivel de participación de los estudiantes, nivel de participación de los padres de familia, principalmente inicial primaria, el nivel de envío, cuántos han enviado, el consolidado de la ficha de autoaprendizaje y luego análisis de la situación de aprendizaje en función al contenido de las fichas de autoaprendizaje. Recién estamos diseñando un Excel, ya tenemos para directores, pero falta para los profesores, en el cual, muy similar caso que hacen los informes, van a tener un Excel, donde van a registrar como insumo anexo y luego de ahí trasladan al informe correspondiente. Necesitamos cuantitativo y cualitativo. Luego, punto 3, para los padres de familia. ¿Qué deben hacer los padres de familia? Acompañar a sus hijos durante la semana de reflexión de los aprendizajes. Establecer una comunicación permanente con el docente para evaluar y reflexionar sobre el aprendizaje de los estudiantes.
Luego, apoyar en organización del portafolio de su hijo de acuerdo a las pautas indicadas por el docente, porque también tiene que participar, para examinar sus productos teniendo en cuenta los criterios señalados, como debe ser. A reconocer y valorar el uso del portafolio también los padres de familia. Finalmente, asumir compromisos para el acompañamiento de sus hijos para garantizar el logro del aprendizaje previsto. Entonces también hay compromisos, tiene responsabilidad de los padres de familia. Para terminar, en caso de los estudiantes obviamente tienen que revisar las evidencias de los archivos de portafolio. Tienen que reflexionar con apoyo de su familia sobre el desarrollo de su aprendizaje, lo que hemos dicho. Reconocer y valorar el uso del portafolio para reflexionar de manera permanente sobre el proceso o progreso de su aprendizaje. Desarrollar la ficha de autoaprendizaje, lo que se va a entregar, lo que van a recibir, previstos para la semana de reflexión enviado por el docente o el facilitador de radio, televisión, web. Reconocer aquellos aprendizajes a mejorar y asumir compromisos personales de mejora. Por tanto, colegas, esas son las actividades, precisiones que se debe cumplir a nivel de las instituciones educativas, pero en esta semana de reflexión. Ahora sí, voy a dejar de compartir. Por tanto, ustedes pueden hacer la pregunta correspondiente activando su micro o simplemente... ¿Puede un director generar su propia ficha de autoevaluación al estudiante y al docente? Ya. Yo le recomendaría que no haga doble trabajo, porque cada medio de radio, televisión, web tiene su propia ficha. Ahora, es opcional. Puedes generar otra ficha propia, pero no te dispares. Concéntrate de qué competencia está desarrollando la reflexión, en qué área está desarrollando la reflexión. Solamente en eso. ¿Por qué? Porque recuerden, en anexo 093 ya están competencias seleccionadas. De esas competencias seleccionadas tampoco la reflexión no entra en todas las competencias. Si no, entonces hay que buscar la planificación semanal. Si es en esa planificación semanal está previsto esa competencia con esa actividad y en función a eso generas tu propia ficha, bienvenido. Pero no lo dupliques, no lo des más carga. Si no, si vas a reemplazar que te va a servir, a buena hora. Pero yo le digo, no hagas doble trabajo. Concéntrate, si es posible, mejora lo que está proponiendo el Ministerio de Educación y puedes trabajar con eso. Bien, siguiente pregunta, dice, profesor Félix, muy buenas noches, gracias por el alcance en programación radio EIB, no tenemos ficha, ¿cómo podríamos evaluar? Claro, el detalle es que en algunos medios, principalmente ahorita la dificultad que está en televisión, aparece la sesión, toda una secuencia que van a desarrollar, ahí están la meta, todo lo demás, pero una ficha principal todavía no pueden hasta ahorita en caso de televisión. Entonces, ojalá que te pueden durante esta tarde o mañana, porque recuerden lo que estamos viendo ahorita, recién ayer en la noche han colgado, porque por eso de repente la demora de socialización, lo que estamos haciendo también. Entonces, ojalá que salga otra ficha específica de televisión que hasta ahora no existe, pero sí existe la secuencia de actividades, eso sí existe, entonces como una sesión, pero la ficha específicamente todavía. Entonces sería cuestión de revisar esa parte también, estar atentos a la plataforma. Bien, continuamos con más preguntas. La siguiente pregunta. En la guía para la semana menciona sobre trabajos de extensión durante cada día. También se establece asumir compromisos. Se debe cumplir ambos, sabiendo las limitaciones de algunos padres de familia. No necesariamente. Por eso en la secuencia de actividades de esta semana de reflexión, no hay extensión, pero sí hay compromisos. Extensión es como una tarea, no hay tareas, no es jornada de reflexión, pero sí hay compromiso porque esa reflexión termina en compromiso. Entonces hay que preocuparnos que los estudiantes o los padres también asuman compromiso de mejora de aprendizaje de sus hijos. Bien, la siguiente, me parece un comentario, dice, los docentes tienen dificultades con el envío de los trabajos de los estudiantes porque los padres de familia no cuentan con celulares apropiados.
eso siempre. Por eso le decía, por ejemplo, tomen en cuenta que esta es la actividad normal que se viene trabajando como Aprende en Casa. Si la semana pasada no has podido enviar las evidencias, tareas, actividades a tus estudiantes y sabes cuántos no, es igual esta semana que va a venir. No se trata de que 100% vas a aplicar. Si no hay posibilidades, no podrás cómo enviar. Entonces, la semana pasada no tenías las evidencias de todos los estudiantes, seguramente esta semana que viene tampoco esas fichas de autoaprendizaje no vas a tener de todos los estudiantes. Entonces, es simplemente tomen como una jornada normal, pero el detalle, la forma, el contenido es de reflexión y autoevaluación, nada más. Entonces, ustedes están enviando por diferentes medios, obviamente, hay algunos mandan algunos con camiones que van de mercaderes, etcétera. Eso lo mismo pueden hacer, tal como estaban haciendo anteriormente con Aprende en Casa, simplemente. Bien, continuamos con más preguntas. Bueno, también comunicarles a los colegas que van a participar por el micrófono, les vamos a dar también su espacio. Seguimos con más preguntas. Hay una pregunta, como dice, los docentes de educación física, ¿cómo participan en la semana de reflexión? En caso de educación física, solamente está previsto para los que acceden por web, mientras los demás no. Se accede por radio, por televisión, solamente en 4 áreas: comunicación, matemática, personal social, ciencia y tecnología. Pero los que son de urbano, que están que acceden los estudiantes o que van a hacer toda esa jornada de reflexión a través de web, sí tienen su propia actividad. Tienen su propia actividad de educación física, arte y inglés también. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la planificación de la plataforma, ¿se podría adecuar a la realidad del estudiante? Muchas veces en este contexto no conviene. Tú puedes adecuar a la realidad de los estudiantes cuando desarrollas sesión. Obviamente seguramente estabas haciendo con actividades complementarias de cada actividad porque no era coherente a tu aspecto, etc. Esta vez no. Esta vez es reflexión de lo que han trabajado y cómo podías actuar. Si van a revisar el producto pasado de la clase anterior, pues no puedes adecuar. Más bien, reflexiona de esas actividades desarrolladas anteriormente que están previstas para esta semana, son pertinentes, por qué no aprenden y por qué aprenden. Si hay mucha dificultad, tendrás que preguntarte por qué no aprendieron. Pero en otras comunidades donde se comunica solamente por WhatsApp, por celulares, no. Hagan cuenta que es una actividad normal. Por ejemplo, el día lunes ingresan por televisión. Tus estudiantes sabes en qué horario ingresan, saben para qué tema van a desarrollar, como si fuera cualquier día. Entonces usted, profesor, también tiene que estar atento en esa clase de televisión. Atento en que estás prestando a qué pregunta está haciendo, qué actividades está haciendo, qué fichas le está dejando o qué ficha le está indicando para que pueda trabajar los estudiantes. A eso nada más refuerzas, retroalimentas, etcétera. Entonces, si es posible, si no llegan, no tienen acceso, pero escucharon por televisión, pero no pueden cómo acceder, ahí recién va el envío tuyo. Entonces, obviamente, si quieres explicar antes cómo deben trabajar, sería excelente. Lo correcto sería así, explicando, detallando qué cosa tienen que hacer y lo trabajas de esa forma o lo envías de esa manera. La pregunta dice, ¿la DREA va a diseñar un esquema para los informes, tanto del directivo y docente? Estamos haciendo el para que puedan facilitar su registro de datos de acceso de cuántos estudiantes, docentes, todos los demás. Si eso te sirve como insumo para el informe, excelente. Pero ojalá hagamos el día lunes, martes, estaremos ya inmediatamente enviando durante la semana, porque el informe se va a hacer a partir del lunes siguiente. Entonces sería excelente de quizás uniformizar a nivel de la DRE, todas las UGELs e instituciones, un esquema de informe con su anexo correspondiente. Ya les dije, tenemos para directores, pero faltaba todavía para docentes, estamos en ese proceso y seguramente vamos a hacer el esquema también.
Bien, esta pregunta dice, en caso de instituciones que estamos dotando cuadernillos de trabajo no acordes a las actividades de aprendo en casa, ¿debemos elaborar las fichas de autoevaluación o adecuar? En ese caso sí. En ese caso sí pueden elaborar fichas de autoaprendizaje con una mirada de autoevaluación. En ese caso sí procede. Sí. La siguiente pregunta. En conclusión, en la zona urbana, ¿con qué fichas vamos a trabajar? Si aún no han salido las fichas de los que acceden por televisión. Por eso le decía, no es culpa de la DEL ni de la UGEL. Hasta ahora no mandan la ficha de televisión. Entonces, pero ya existe sesión de aprendizaje. ¿Cómo va a desarrollar cada día de acuerdo a la actividad? Posiblemente suelten esta tarde o mañana. Hay que estar a la expectativa nada más plataforma a revisar y coger esa ficha correspondiente. En esa espera estamos también nosotros. Entonces, todo lo que les he mostrado lo tenemos hasta ahora, pero que está emitiendo el Ministerio de Educación. Bien, colegas, hemos dado cumplimiento a las preguntas que realizaron a través mediante el chat. Vamos ahora a dar espacio también a los colegas si desean participar mediante el micrófono. Quería hacer una consulta. Profesor Félix, ¿es necesario pedir a cada estudiante su portafolio? Porque hay docentes que están pidiendo. Por ejemplo, yo trabajo al 100% con la plataforma, tengo 38 alumnos. Pero cada niño, cada estudiante tiene su portafolio virtual con sus evidencias. Yo pienso que ya no es necesario pedir si yo cuento con su portafolio de cada estudiante virtualmente. ¿Ya? Entonces, docentes que están pidiendo. Ahora, yo he revisado ya de la semana 26, ¿no? Bien claro dice que vamos a trabajar la parte de reflexión de la semana 22 y 23. Ahí dice bien claro, de esas 2 semanas se va a hacer la parte reflexiva. Bien claro dice en la plataforma. Por eso mi pregunta era, ¿es necesario volver a pedir su portafolio virtual a los estudiantes hasta físico están pidiendo? Eso. La respuesta es que no tendría sentido. ¿Para qué vas a pedir todo el paquete, todo el portafolio si no todo se va a revisar? Solamente se va a revisar algunas actividades que están previstas. Entonces, más bien, quizás podrías pedir para que puedas asesorar, retroalimentar o guiar también solamente el portafolio o la actividad, el producto de esas actividades que están en proceso de revisión, nada más, no todas. Pero si ya tienes el archivo, ese portafolio de cada estudiante, ¿para qué más vamos a pedir? Ya no. Entonces, más bien hay que indicar a los estudiantes que ubiquen, que se identifiquen, que ubiquen esas actividades y que trabajen de acuerdo a las fichas, pero solo de esa actividad que están previstas. Nada más. Muchas gracias, profesor. Ya, muy bien. ¿Hay más todavía? ¿Alguien? ¿Para cerrar? Nosotros estamos en las zonas más lejanas del Perú profundo. Entonces, yo le quisiera decir a usted que la toma de esa implementación de las TAC que hubiera sido una fortaleza, la entrega oportunamente en los primeros meses. A estas alturas decir si les vamos a entregar, ¿de qué le va a servir al padre de familia cuando el alumno ya perdió las esperanzas, padre de familia, la luz falla, la lluvia se viene? Entonces quisiera más bien que ustedes, las autoridades que están en la zona de escucha, se preocupen por los docentes y por la realidad real. Miles de estudiantes fiscales por ahí. Es fácil decir que los estudiantes están recibiendo las clases por televisión, mentira. No, si nosotros no les buscamos televisores de los vecinos, si nosotros no buscamos un celular de repente de otro vecino digital, ustedes tienen que conocer que en Israel, bien dándose la pandemia, tuvieron los precios, se triplicaron hasta un celular. Lo que se vive todo. Entonces,
Entonces es algo increíble que en ese contexto que estén desarrollando eso con normalidad de aprende en casa, pues. Por eso a partir de la próxima semana nosotros tenemos previsto salir al campo. Sí vamos a salir al campo a preguntar a los padres de familia, a las autoridades, a los mismos estudiantes, a ver qué dicen ellos de este proceso de aprendizaje, de aprende en casa. Es mejor informar la realidad, por eso le estoy diciendo. Esta semana que vamos a trabajar no es otra semana, no es una recarga, es una semana de normal trabajo que veníamos trabajando, simplemente. Pero la forma cambia, le decía, no vamos a desarrollar una sesión, sino vamos a hacer una jornada de reflexión. Y qué mejor la reflexión del producto de la reflexión va a salir todas esas dificultades de inaccesibilidad, de vulnerabilidad, de falta de conectividad, todos los demás va a salir justamente de la reflexión. Es una oportunidad más bien de reflexionar, de decir las cosas verdades que está pasando ahorita. Es una oportunidad más bien. Entonces, a partir de ahí, en el informe, demandarán ustedes, le dirán la cosa, la verdad es que cuántos acceden, si tiene 33, 30 y tantos estudiantes, solo 4 acceden por este medio. Eso queremos saber nosotros. Si no hay reporte de eso, a partir de esa jornada de reflexión, obviamente no conoceríamos nada. Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, jornada de reflexión, por eso, es hacer un alto para reflexionar lo que veníamos haciendo y que podemos hacer mejor. Recuerden, esta es la primera jornada. Va a haber otra jornada también, quizás en diciembre. Pero mira, no estamos hablando de una evaluación. Si hablamos de evaluación, por ejemplo, si les diría, por ejemplo, a ver, ¿quiénes aprueban, desaprueban? Sería otro tema más álgido, que recién vamos a ver en las próximas reuniones esa. Ahorita no estamos poniendo calificativo ni la nota, solamente vamos a reflexionar cómo venimos trabajando y qué tenemos dificultades y cómo podemos superar como una propuesta, como un reto que vamos a asumir. Solamente en eso consiste. Además, no piensen que tablet cuando llega a noviembre, octubre ya no va a servir. El proceso de educación virtual continúa el próximo año, por más que retornemos presencial, siempre va a ser mixto. Este tipo de educación virtual llegó para quedarse. Entonces, por más que retornemos a presencial, siempre va a haber también a distancia virtual, siempre. Es por eso nosotros tenemos que preocuparnos también, empoderarnos la parte tecnológica, etcétera. Entonces, ojalá que subsane la brecha de conectividad, de acceso a través de tablet, entonces sería otra realidad. El próximo año nos espera un trabajo fuerte. Si bien cierto, este año estamos experimentando a nivel mundial, no solamente en el país, a través de la pandemia, esta educación a distancia que nadie estaba preparado, que estamos enfrentando con esa dificultad correspondiente. Próximo año, cuando retornamos presencial, va a ser el trabajo doble para nosotros, porque tenemos que nivelar a los estudiantes que no han accedido, que no poco acceso que han tenido o simplemente no accedieron por ningún medio durante este año. ¿Y qué pasará? Entonces, esos lineamientos todavía faltan, pero tenemos que pensar que el próximo año nos espera un trabajo más fuerte de lo que estamos haciendo ahorita. Así que están haciendo tantos esfuerzos este proceso de educación a distancia también, pero cuando retornamos, repito, va a haber otras estrategias que tenemos que trabajar. Entonces, hay que cobrar sentido la oportunidad, más bien aprovechar este momento de semana de reflexión para decir cómo estamos trabajando, hablar la realidad, lo que está pasando en nuestro medio también con los estudiantes, centrado en el aprendizaje y también en el desempeño docente, ¿no? Entonces, en eso consiste. Bien, colegas. Profesor, un ratito, por favor. Sí, bueno, nos estamos pidiendo, bueno, profesor Alberto Romero, adelante, maestro. Ya, profesor. Muy buenas noches, quiero mandar al profesor Félix, muy buenas noches. Creo que lo que ha expuesto es muy importante para mejorar el aprendizaje de nuestros niños, ¿no? Lo que se aprende en casa y también el trabajo como docente de aula. Pero también aquí nosotros, depende de cómo crean, no debemos esperar siempre a los comisionados de educación, porque eso de repente lo ha hecho más antes, depende de julio, luego ese tipo de reflexión,
seguir mejorando, conociendo la triste realidad de la educación en cuanto a la participación, a la conectividad. Entonces también yo pido a ustedes, yo sé que tienen acceso a nivel de educación, este tipo de actividades que son muy importantes, por cierto, la vivienda es muy importante, pero debería con antelación lo que se llama los preparativos, así se llaman los preparativos, por ejemplo las fichas sociales a la anticipación, dar a conocer a nuestras familias, a nuestros estudiantes, a darle tiempecito, ¿no? Eso creo que era muy importante. Ahora, por ejemplo, hoy día sábado, mañana domingo, el lunes el día se va. Entonces creo que son 5 días o 4 días que hay que hacer ese trabajo. Como usted decía, también hay salones que cuentan con gran cantidad de estudiantes, porque al final esta reflexión tiene que ver con cada uno de los niños que participaron muy bien, que no han participado también, hay que ponerlo, ¿no? Y cuando la profesora Vilma Montero decía que están exigiendo que digamos con los portafolios, claro, porque lo ideal es, profesor Félix, de que en base a este portafolio, perdón, hagan, ¿aló? Sí, adelante. Porque lo ideal de esta reflexión es que nuestros niños al 100%, que al 100% participen tanto lo que es autoevaluación, el docente también. Claro, como decía la profesora Rocío, hay problemas, hay dificultades, es la realidad. Pero yo veo que el informe, como usted dice, el informe que nos manda semanal o mensual de nosotros, por ejemplo, en la escuela San Ramón de Huanta, casi el 100% están participando. Hay saberes que están participando al 100% web, en la televisión, entonces solamente tengo casi 31 niños que están conectados, ¿no? Que no están participando. Pero yo me preocupo frente a un niño, veo la forma como yo voy a incorporar. Entonces creo que aquí la reflexión debe ser todo el portafolio, o bien virtual, o bien físico, y bueno, pues no de la totalidad, claro, basándose en este caso la física, la educación por aquí competencia que varias competencias vas a hacer. Claro, no vas a hacer todo el portafolio, porque al inicio las escuelas hablan o al menos yo entendí lo que tenemos que pensar todo el portafolio, nada lo físico. Ahora alguien decía, pero tengo dificultad para tocar físico, tengo dificultad de que diferente, pero si te están enviando 7 meses atrás, ¿cómo se puede sacar otra? Es lo que vamos a reflexionar. Entonces, por la cosa que no quede uno de participar en esta etapa de reflexión. Y como buscar un poco más de tiempo para hacer una antesala, preparación, sensibilidad, para que los salgan tú. Le agradezco al profesor Félix esta sugerencia, humildemente yo estoy alcanzando. Sí, muchas gracias, profesor Juan Alberto. Es cierto, obviamente para cualquiera, hasta para nosotros también que estamos no tan directamente involucrados en la institución, es algo incómodo cuando llegan las indicaciones o los materiales o los instrumentos muy tarde. Entonces, tienes toda la razón, debería ser días antes para poder socializar, pero lamentablemente estamos viviendo en esa situación, pero para la próxima vamos a sugerir al Ministerio que mande este tipo de trabajo, pero con antelación. Eso sí es un compromiso que vamos a gestionar. Sí, listo. Entonces, colegas, vamos cerrando, me parece, la reunión. Profesor, sí. Buenas noches. Olga. Profesor, buenas noches. Profesor, tengo una dificultad. Mira, yo tengo estudiantes que se encuentran en otra comunidad donde solamente yo puedo enviar los audios, me comunico con su celular básico, pero no puedo enviar lo que es, por ejemplo, las fichas de autoevaluación. En ese caso, ¿cómo hago, profesor? Lo mismo, vas a enviar la grabación de audio que ha hecho por televisión o por radio, igual,
pero de esa actividad, a ver qué reflexión, qué pregunta está haciendo, de qué tema están reflexionando, de qué competencia, de qué área, tendrás que grabar y enviar lo mismo. Es igualito como una clase, solamente no estás sentado en aprendizaje, sino estás sentado en análisis y reflexión solamente. Pero Lo mismo. ¿cómo lo hago? Porque el niño no me va a poder devolver. Y entonces, Sí, pero sí, la cosa que vas a hacer es lo siguiente: pasado al día, o sea, al día siguiente, por ejemplo, ya recibieron la clase hoy día, mandaste en la tarde, pero al día siguiente tú puedes conversar, se supone que es por llamada, te comunicas y puedes conversar de esa evidencia, cómo trabajó, qué respondió, cuál fue la respuesta de tal pregunta, porque tú sabes de qué pregunta está haciendo, qué preguntas te deberían responder. Solo así tendrá que ser de manera oral, porque no hay otra forma que te manden evidencia, ni WhatsApp, nada. No solo por celular, tendrás que recoger de alguna manera de esa forma. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Ahora sí, Percy, cerramos. Bien, maestro, agradecerle por esta suponencia, maestro, a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huanta y asimismo también, ¿no?, a nombre del Magisterio de nuestra provincia de Huanta. Sinceramente, estamos muy contentos por esta suponencia, puesto que se han tenido que aclarar varios aspectos referentes a lo que va a ser la actividad que se va a cumplir pues durante la siguiente semana. Estaremos, profesor Félix, al tanto, puesto que hay un pedido también por parte de los que estamos en la sala. Nos dicen, por favor, profesor Félix, facilítanos el link del Minedu para acceder a las fichas por televisión. Bueno, también es una preocupación, ¿no?, puesto que, como usted lo ha manifestado, todavía me parece que no se ha publicado, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes, les agradezco, colegas. Sí, inmediatamente terminando esta parte, cerrando, voy a enviar el link al profesor Percy, él les va a compartir a cada uno de ustedes para que puedan ingresar. Son varios links, van ingresando cada uno, ahí están las fichas, en la última parte aparece la programación de todo completo, ya por radio, televisión, todo eso. Entonces, hasta donde tenemos hasta ahora, pero hay que estar vigilantes también en qué momento publican por página web, hay que estar permanente también en transcurso de la tarde, en la noche y tal vez mañana también. Entonces eso también para trabajar adecuadamente. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, será hasta otro momento conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias.